Por el hundimiento del ferry en Corea ya suman 248 muertos. Hay una grabación muy interesante, la tendrán aquí en producción, de unos muchachos, como eran estudiantes, en excursión, iba un gran número. Entonces no sé si la oyeron ustedes. Sí. Y la traducción, porque resulta que empiezan a hablar en broma cuando se desata la alarma, diciendo, oyes, estamos en el Titanic. Oyes, ¿ya agarraste tu salvavidas? Oyes, ¿tú crees que de veras nos vamos a hundir? Sí. Es sorprendente la forma en que, pues, como jóvenes, como niños, comienzan bromeando y va subiendo de tono y se escucha, pues, a lo mejor no tenemos la facilidad del idioma, pero notas, te das cuenta del tono emocional. Y alguien por ahí dice, no estén bromeando, me están asustando. No. Y vienen movimientos, se dan cuenta que sí, y uno de los chicos comienza a gritar desesperadamente, no me quiero morir, díganme que no nos vamos a morir. Y todo esto, pues, la facilidad de los teléfonos celulares para grabar tanto imagen como sonido, hace todavía más dramática esta tragedia, esta desaparición de jovencitos. Sí, porque parecía que estaban en una excursión en donde privaba la alegría, el optimismo, la broma, el juego. Sí. Pero también vemos las consecuencias y cómo lo manejaron. El maestro que llevaba esa excursión se suicida. Y dice, yo llevé esa excursión, yo soy culpable. Paz, se mata. Pues eso sí tenía conciencia. El primer ministro renuncia, la encargada del gobierno pide disculpas. Hemos visto cómo asumen la responsabilidad que cada quien tenía, menos el capitán que escapó. Y están en el bote todos los encargados que tuvieron de sacar esa gente. Está detenido el capitán. Por eso están en el bote. Los equipos de rescate recuperaron todavía ayer una docena de cuerpos más del interior del ferry surcoreano que se hundió el pasado 16 de abril, con lo que se elevó a 248 el número de muertos. 54 personas permanecen desaparecidas. Pese a fuertes rachas de viento que han endurecido corrientes y oleaje, los buzos han encontrado los cadáveres de la tercera y cuarta cubierta del transbordador. Se han recuperado 248 cuerpos, 207 fueron encontrados dentro, 41 flotando, 54 personas permanecen desaparecidas y 174 sobreviven. La desesperación de los muchachos. ¿Qué hacemos? ¿Salimos o nos quedamos aquí? Hubo cuerpos que por la misma desesperación, ya cuando los encontraron, se dieron cuenta que tenían los dedos de las manos fracturados por el esfuerzo que hicieron para tratar de abrir algunas puertas o lo que alcanzaban a tocar. Otra característica es que las corrientes arrastraron cuerpos que tal vez nunca sean localizados. Fíjate que se ven las condiciones del mar cuando pasan las imágenes. Es una zona muy difícil por la temperatura, mucho viento y además, por ejemplo, ya cómo estarán los cuerpos que quedan. Después de todos los días que han pasado, las condiciones hasta para los buzos pueden ser mucho más peligrosas. Entran a un área que es como si te metieras a un edificio sumergido. Tienen que poner ya cables para poder encontrar la salida, porque hasta los mismos buzos corren el riesgo de poderse quedar allá Está adentro. oscuro. Sí, oscuro. Bajaron una campana, ¿no? Una campana para poder, pues tener más tiempo abajo. Como las que se usan en las construcciones de puentes y edificios. Sí, porque además, por ejemplo, los buzos, mientras más se meten a un lugar complicado, también tienen un tiempo límite para permanecer en el área que están buscando los cuerpos. Entonces, las condiciones son muy, muy complicadas y aparte los cuerpos han de estar en una descomposición tremenda. No tanto porque hace mucho frío. Pero las corrientes también ahí, hay mucho viento, se ve un lugar muy difícil de explorar, de mantenerse ahí mismo. A ver, que sí tienen aquí en producción la traducción de eso que hablábamos ahorita de este asunto.
Un desgarrador vídeo muestra los momentos finales vividos por los estudiantes fallecidos en el naufragio del ferry surcoreano. El 16 de abril, mientras el barco se hundía, dentro decenas de alumnos de secundaria afrontaban la situación de manera diferente. El vídeo ha sido encontrado en el móvil de una de las víctimas de 17 años. Algunos estudiantes bromean, otros están asustados. Alguien pregunta por los chalecos salvavidas. Un compañero le responde que para qué molestarse. Va a ser divertido si el agua entra, dice alguien. Si el agua llega a entrar tenemos que salir de aquí, le responden. Algunos se preguntan si deben ponerse los chalecos salvavidas, aunque se dan cuenta de que no hay para todos. Mientras el barco sigue inclinándose, los altavoces repiten a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes. Mamá, papá, os quiero, se escucha. El naufragio dejó 210 muertos confirmados y 92 desaparecidos. El capitán, uno de los primeros en abandonar el barco, ha dicho que la compañía ignoró sus advertencias sobre los graves problemas de estabilidad del ferry. La catástrofe obligó a dimitir al primer ministro surcoreano, que permanecerá en el cargo hasta que finalicen las tareas de rescate. La televisión española es la que hace esta reseña del naufragio del ferry sudcoreano. Mamá, papá, los quiero mucho. Y el otro punto, el primer ministro renuncia y le dicen, no, te esperas a que terminen de sacar los cuerpos y entonces platicamos. Rindes cuenta. Sí, que yo creo que es una medida inteligente, porque muchos que renuncian, pues ya en ese momento quedan totalmente libres de cualquier responsabilidad posterior y no se les fincan responsabilidades. No, él mismo, Él mismo dice, termino esto y renuncio. No es su culpa directamente, pero asume la responsabilidad, que es distinto. Él solito se dice, tenemos que terminar este asunto, apoyar a las familias, rescatar todos los cuerpos y después yo me despido. Aparece un buque fantasma, como aquel del holandés errante. Pero este es un bote nada más. No le hace. Cruzó el océano arrastrado por las corrientes y el viento. Comenzó en un momento de horror y desastre en Japón. Duró años. Un pequeño bote fantasma, prácticamente un despojo, que fue rescatado de las aguas, cubierto casi en su totalidad por flora y fauna marina. El bote es de los residuos provocados por el tsunami en Japón y llegó hasta las costas de Estados Unidos. Y demuestra el poder tremendo de los elementos naturales, pero también es motivo de preocupación porque en el estado de Washington no solo es la fascinación por la historia de este botecito, sino que puede ser fuente de contaminación radiactiva o traiga crustáceos asiáticos capaces de aniquilar especies americanas. Así que la fascinación del viaje de miles de millas y el misterio de su procedencia, de sus tripulantes, de las vidas que pudo haber salvado o las cuales se perdieron a raíz del terremoto y el tsunami en Japón. Pues ¿Y ahí qué? que lo tengan en observación, ¿no? Y ya. No, es que no llega el bote, llega la corriente. Sí. El agua contaminada. Pues sí, Pero tanto el viento como la corriente que llevó el bote puede trasladar efectos todavía, ¿no? Y también ha habido una isla de desechos que también arrastraron las corrientes hacia Estados Unidos, que también están ahí viendo qué medidas tomar, porque no se sabe si eso viene contaminado por la fuga que se dio en las plantas radioactivas.